Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos da de permitir de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Imploramos su Santo Espíritu que sea quien dirija, Señor eterno, y abra los corazones de aquellos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre. En Amén. El nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque otra vez nos da la oportunidad de salir al aire. Queremos saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos dan otra vez la oportunidad de entrar al aire o escucharnos o entrar a cada uno de los lugares que nos estén sintonizando en estos momentos. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer los versículos lemas de este programa radial encerrados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo, vamos a estar entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa toda gente disponible a fin de prevenir que las almas vengan y conozcan la luz. Interesante pensamiento, como siempre lo hacemos también a través de este programa radial. Nos gusta traer los minutos de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, de tabaco y de droga, hermano John. Así mismo es. Bueno, vamos a empezar los minutos de salud, pero antes, como siempre y de costumbre, vamos a abrir la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, leemos ese versículo que siempre utilizamos en estos momentos de salud. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hemos estado analizando los peligros que conlleva, hermano Frank, a consumir azúcar refinada, y hoy vamos a abarcar la parte número 4 y hemos estado dando las 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud. Preste mucha atención, por favor, amigo radioyente, porque si usted está adicto al azúcar o si usted es una persona que acostumbra a consumir mucha azúcar refinada, pues preste atención a estas 76 maneras que hemos estado ya abarcando durante estos últimos programas. Hoy vamos a empezar a nombrar la número 41. El azúcar puede aumentar talla del riñón, óigalo bien, y producir cambios patológicos en el riñón, tal como la formación de piedras en el riñón. Número 42. El azúcar puede dañar su páncreas, amigo radioyente. Número 43. El azúcar puede aumentar la retención de fluido corporal. 44. El azúcar es el enemigo número 1, escuchen, de su intestino. Muy interesante. Razón número 45, manera número 45 en la que el azúcar puede arruinar su salud es: el azúcar puede comprometer el revestimiento capilar.
46. El azúcar puede hacer sus tendones más débiles. 47. El azúcar puede causar dolores de cabeza, incluyendo migrañas. 48. El azúcar puede reducir la capacidad de aprendizaje, afectar adversamente la nota de los niños de escuela y causar desórdenes de aprendizaje. Interesante. Número 49. El azúcar puede causar un aumento en delta, alfa y las ondas cerebrales que pueden alterar la capacidad de su mente de pensar claramente. Y 50, el azúcar puede causar depresión. Hay muchas personas, hermano Frank, en este tiempo que están pasando por depresiones. Número 55, el azúcar puede aumentar el riesgo de gota. 51 diríamos. 51, perdón. 52, el azúcar puede aumentar el riesgo de Alzheimer. Estudios de MRI muestran que los adultos de 60 años en adelante que tienen niveles elevados de ácido úrico son 4 o 5 veces más probable de tener demencia vascular, la segunda forma más común de demencia después del Alzheimer. Interesante, vemos eso hoy en las personas de la tercera edad muy a menudo. Número 53, razón número 53, el azúcar puede causar desequilibrios hormonales, por ejemplo, aumento de estrógeno en hombres, la exacerbación PMS y el crecimiento y disminución de la hormona de crecimiento. 54, el azúcar puede producir mareos. 55. La dieta alta en azúcar aumentarán los radicales libres y el estrés oxidativo. 56. La dieta alta en sacarosa es sujeto con enfermedad vascular periférica. Aumentan perceptiblemente la páncreas de adnesión. Es muy interesante, hermano Fran, lo que usted mencionó en la razón número 55, que el azúcar aumenta los radicales libres. Cuando el cuerpo tiene muchos radicales libres, es propenso a contraer un sinnúmero de enfermedades, entre ellas el cáncer, que está de moda hoy o que es muy común en la gran mayoría de las personas. Razón número 57, el alto consumo de azúcar en adolescentes embarazadas puede conducir a la disminución sustancial de la duración de la gestación, vinculando con un riesgo mayor a dar a luz a un bebé bajo en peso. Razón número 58, el azúcar es una sustancia aditiva. Por eso es que muchas personas no quieren dejar de consumir el azúcar. 59. El azúcar puede ser tóxico, similar al alcohol. Y 60. El azúcar se le da a los bebés prematuros, puede afectar la cantidad de dióxido de carbono que ellos producen. Increíble, hermano John, cuántas complicaciones hemos leído del azúcar. Así es, y faltan unas cuantas más porque dijimos al principio, son 76. Así que si el Señor nos da la vida, en nuestro próximo programa daremos el resto de razones por las cuales las personas que nos están escuchando en esta hora deberían de cambiar sus dietas y deberían de dejar de consumir azúcar refinada. Y lo más grave de este asunto que para todas esas dolencias hay una pastilla. Y la solución es, como usted dice, dejar de consumir azúcar, ¿no? Así mismo es. Bueno, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, hermano John, la ley de Dios parte 2. Recordemos, hermanos, amigos oyentes también, que por favor que tomen lápiz y papel. Amén, para que tomen las notas, versículos que son muy importantes para entender este tema. Subtítulo, la perpetuidad de la ley de Dios. ¿Hasta cuándo será perpetuo, hermano John? Exactamente. ¿Serán afirmados eternamente o para siempre los mandamientos del Señor? Muy Vamos a ver importante. qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto. Bien, en el libro de los Salmos vamos a usar esos versículos entonces, hermano Frank, a manera de introducción. Como siempre usted lo ha dicho, las personas que nos están escuchando pueden darse cuenta que nosotros usamos solo la palabra de Dios a través de este programa radial. Hay muchas personas que tal vez no les gusta escuchar muchos textos bíblicos, pero nos gusta siempre dejar que sea la Biblia y solo la Biblia nuestra única expositora. Los dichos de los hombres
sobran en este programa radial o están de más. Salmos 19, los versículos 7 y 8 nos dicen lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Empecemos con una pregunta, hermano John. ¿Cuántos dadores de la ley existen? Según Santiago capítulo 4, versículo 12, la primera parte del versículo dice: un solo es el dador de la ley. O sea que hay un solo dador nada más. No hay dos, no hay tres, un solo dador. ¿Por cuánto tiempo, hermano Frank, amigos que nos están escuchando en estos momentos, perdurarán esos mandamientos, esos 10 mandamientos que el mundo hoy lamentablemente está pisoteando? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En el libro de los Salmos, el Salmo 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos, o sea, está hablando de las obras de Dios, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que la Biblia es clara, hermano Frank. La Biblia nos está diciendo que los mandamientos de la ley de Dios han sido afirmados eternamente y para siempre. ¿Pero qué está haciendo hoy el mundo? En muchos lugares públicos hoy, en Oklahoma recientemente, fue removido un monumento que contenía la ley moral de Dios. ¿Qué está haciendo el mundo hoy, hermano Fran? Están queriendo quitar o remover esos 10 mandamientos que fueron afirmados eternamente y para siempre. La base del gobierno de Dios, como lo vamos a ver más adelante, y cuán diferente fuera esta sociedad moderna en la cual nosotros hoy vivimos si el mundo hoy estuviese guardando fielmente esos 10 mandamientos. ¿Qué se dice de la estabilidad del carácter de Dios, al igual que la base de su gobierno o de su trono? Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice: porque yo Jehová no cambio. Y vamos a ver eso en el contexto de la ley. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Interesante. Entonces, el carácter de Dios es que Él no cambia. Y así lo dice el libro de los Salmos, el Salmo 89 y el versículo 14, contestando a la pregunta que usted acaba de hacer. ¿Qué se dice de la estabilidad del carácter de Dios? Ya lo vimos que el carácter de Dios no cambia. El ser humano cambia, y al igual que la base de su trono o su gobierno. Dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento, o sea, la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, hermano Frank, que el trono y el carácter de Dios son ¿qué? Inalterables. Se dice por ahí, hermano Lopera, que Jesús cambió ese carácter del Señor o aboliendo la ley. Exacto. ¿Cómo trató Jesús los mandamientos de su Padre? Según Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que Cristo vino a guardar los mandamientos de su Padre en esta tierra. Y si las personas que nos están escuchando dicen que son cristianos, quiere decir que siguen a Cristo. Y si siguen a Cristo, el deber de ellos es guardar sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dijo Jesús: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, de acuerdo a Juan 15:10. Bueno, si profesamos pertenecer a Cristo, ¿cómo debemos caminar entonces? La pregunta, usted lo acaba de decir. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en él, o sea, el cristiano, entre comillas, debe andar como él anduvo. Amén, así mismo es. O sea que tenemos que andar de acuerdo a cómo anduvo Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús, amigo radio oyente? Ya lo acabamos de leer en Juan 15:10. Él guardó los mandamientos de su Padre. Él guardó esos 10 mandamientos. Él vino a revelar el carácter de esa bendita y santa ley. ¿En cuál condición están todos los hombres? O sea, el ser humano hoy, ¿cuál es la condición de los hombres o del ser humano hoy? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, fíjense bien, aquí no está haciendo excepción de nadie, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano Frank, la condición del hombre no es muy buena que digamos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Romanos 3:23, el hombre ha pecado,
el ser humano ha pecado y al haber pecado está destituido de la gloria de Dios. Usted mencionó esa palabra todos. ¿Cuánto están incluidos en todos los que han pecado? Bueno, según la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 9 nos dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya que hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos somos pecadores, violadores de la ley de Dios, hermano John. Tanto gentiles como judíos. Bien, la Biblia es clara, por eso dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué forma se prueba la culpabilidad de todos los hombres, hermanos radioyentes? Ya que la Biblia dice claramente que todos hemos pecado, ¿verdad? Dice el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los que están bajo la condenación de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, hermano John, es lo que dice la ley y no lo que uno pueda querer que ella signifique, lo que prueba que el pecador es culpable. Y aún más, Dios no hace excepción de persona, pero trata por igual tanto a los judíos como gentiles, medido por la ley, todo el mundo es culpable ante los ojos de Dios, ¿no? Exacto, para nosotros ser culpables, amigos radioyentes, y para nosotros estar destituidos de la gloria de Dios, significa que estamos bajo la ley. El estar bajo la ley es estar violando la ley, o sea, estar bajo condenación de la ley. La ley de Dios condena a la persona que la viola, amigos radioyentes. Cuando nosotros estamos viviendo, como decía Jesús en el libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 10, cuando nosotros estamos obedeciendo la ley, cuando estamos guardando los mandamientos de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, la ley, amigos radioyentes, no nos condena. O sea, cuando estamos viviendo por la gracia de Cristo, obedeciendo dicha ley, no estamos bajo la ley. Por eso Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay muchas personas, hermano Fran, lamentablemente, muchos que dicen ser cristianos no entienden ese concepto de lo que significa estar bajo la ley. A veces nos acusan a nosotros, a usted, yo sé que a usted lo han acusado, a este servidor, y nos han dicho, ustedes solamente hablan de la ley. La Biblia dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y es cierto, gloria a Dios por eso. El estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. El estar bajo la ley es estar violando la ley de Dios. Pero el estar bajo la gracia es estar viviendo una vida de obediencia, porque solo la gracia de Cristo en nosotros nos da el poder para guardar sus mandamientos. O sea que la fe anula la ley de Dios. Muy buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en cuanto a eso. Romanos capítulo 3, versículo 31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. O sea que la verdadera fe no echa por tierra, hermano John, la obediencia a la ley de Dios. Así mismo es, porque muchas personas dicen que yo tengo fe, dicen yo tengo fe en Cristo, pero no están obedeciendo la ley de Dios, porque Pablo dice claramente que nosotros por la fe no invalidamos la ley, al contrario, la confirmamos. Que más que cualquier otra cosa, prueba la perpetuidad e inmutabilidad de la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hermano Fran, esto es muy importante porque muchas personas ponen en duda la inmutabilidad o la perpetuidad de la ley de Dios. Pero la prueba más contundente, amigos radioyentes, para nosotros darnos cuenta de que la ley de Dios es eterna, es Juan 3:16. Y lo vamos a explicar de qué manera. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Yo creo que usted tiene otro versículo por allí, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Preste mucha atención, amigos radioyentes. Tanto Juan 3:16 como 1 Corintios 15:3 nos está hablando de que Cristo fue entregado por nosotros para que muriese por nosotros por nuestros pecados. La Biblia nos enseña en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley,
pues el pecado es transgresión de la ley. En el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, leemos lo siguiente: por tanto, como el pecado, que sabemos que ya es transgresión de la ley de Dios, porque lo acabamos de leer en 1 Juan 3:4, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, hermano Frank, si entró el pecado en el mundo por medio de un hombre, en este caso Adán, eso significa que Adán transgredió la ley de Dios, o sea, violó la ley de Dios en el principio, ya que la Biblia da la definición correcta para pecado. Lo acabamos de leer en 1 Juan 3:4. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y en Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia claramente, hermano John, enseña que la paga o recompensa del pecado es la muerte. Y no había esperanza para el pecador, ya que la ley violada exigía la muerte de tal. Pero la segunda parte de Romanos 6:23 nos enseña que dicha ley moral no podía cambiarse o abrogarse. Mas la dádiva de Dios, dice el versículo, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por esa razón, tuvo que venir Cristo a esta tierra a morir por el pecador, hermano John. Así mismo es, hermano radioyente. Jesús vino a este mundo tenebroso de pecado, ustedes lo saben. Se hizo hombre, moró entre los pecadores, tomó nuestra naturaleza y por su muerte en la cruz magnificó la ley de Dios. Al Jesús ceder su vida a las demandas de la ley violada, Él magnificó en su vida, en su carácter, al igual que en su muerte. Y vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 21, porque este es el mismo Jesús hablando. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano Frank, cuando hemos citado estos textos bíblicos, nos damos cuenta de que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por el pecador, porque la ley violada, que sabemos que fue el primer transgresor, fue Adán, porque fue el que cometió pecado por un hombre, dice que entró el pecado en el mundo. O sea que había una ley, porque ya vimos 1 Juan 3:4 que decía, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y al entrar el pecado en el mundo, amigos radioyentes, el pecado traía consigo, ¿qué cosa? La muerte. O sea, Romanos 6:23 dice, la paga o la recompensa del pecado es muerte. O sea, la ley violada, amigos radioyentes, exigía la muerte del pecador. Alguien tenía que morir. Pero como la ley no se podía cambiar, la ley era inmutable, era perpetua, Cristo Jesús tuvo que venir a esta tierra y morir en el lugar del pecador. O sea, Cristo Jesús demostró, hermanos radioyentes, con su vida, con su carácter, de que la ley de Dios es inmutable. Por eso Él pudo decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él guardó esos mandamientos de su Padre y por eso nos da a nosotros un ejemplo hoy de que esa ley de Dios permanece y sigue hoy actualmente inmutable y para siempre. Y somos justificados por fe, ¿no? Amén, así es. Juan capítulo 15, versículo 10 también nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, dice Cristo, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús sabía claramente, hermano Fran, de que esos mandamientos no se iban a cancelar o abrogar o anular cuando Él muriese en la cruz. Al contrario, precisamente por eso Él murió, porque esa ley no se podía cambiar, exigía la muerte de alguien, y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que morir si la ley hubiera sido abrogada, ¿no? Así es, Jesús en este texto, o sea, en San Juan 15:10, nos está pidiendo no un imposible, amigos radioyentes, sino algo que nosotros con su ayuda podemos hacer. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Dice así el Señor, todo, ¿cuánto, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Juan capítulo 15 y el versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí,
nada podéis hacer. Hermano Fran, la Biblia es clara. Con Cristo todo lo podemos hacer. Con Cristo podemos guardar sus mandamientos. Sin Cristo nada podemos hacer. Y después de ser justificado, ¿qué hacemos con la ley? O sea, ¿qué relación sostiene ante la ley una persona justificada por la sangre de Cristo Jesús? Romanos capítulo 2, versículo 13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén, o sea, los obedientes. O sea, que no es simplemente, hermano John, decir yo creo en Cristo o creo en Dios, sino que debemos hacer su voluntad, seguir los mandatos de acuerdo a su ley, ¿no? Exactamente, o sea, por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia de Dios destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir, hermano Fran. Así Pero, hermano John, la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Si la ley de Dios hubiese sido cancelada en la cruz, por supuesto. Exactamente, porque la ley era inmutable, como usted mencionó anteriormente, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a su precepto. Fue levantado Jesús en la cruz, sin embargo, Satanás presentó como argumento destructor Exacto. de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último gran conflicto entre la lucha entre Cristo y Satanás, hermano John. Así mismo es, Satanás ha sido un rebelde desde el principio. Él fue el primer rebelde en el cielo, se rebeló en contra del gobierno de Dios, como ya nosotros estudiamos en programas anteriores. ¿Qué indica eso? Que el enemigo de las almas ha sido el primer desobediente hacia la ley moral de Dios. Por eso se ha propuesto en este mundo querer hacer creer al mundo cristiano hoy de que la ley de Dios ya no hay que guardarla, no tenemos la necesidad de obedecer ninguno de sus preceptos. Y más adelante, hermano John, vamos a explicar un poquito más lo que significa el último gran conflicto y la ley de Dios en intermedio por ahí, ¿no? Así es, muy interesante porque como usted lo mencionó, el último gran conflicto va a girar en torno a la obediencia o la desobediencia. Y estamos viendo hoy, hermano Frank, como mencionamos en el programa anterior, vemos las cosas que están llevando a cabo en este país y en el mundo, ¿verdad? Vemos hoy la inmoralidad que está llegando a una escala que jamás nosotros nos imaginábamos que iba a llegar. Y podemos darnos cuenta cómo los gobiernos, cómo las personas que dicen ser los dirigentes de las diferentes naciones de esta tierra, los que están en puestos de responsabilidad o en el gobierno, le han dado prácticamente la espalda a Dios a través de la obediencia a los mandamientos. Y por eso el más favorecido en todo esto, el que más está teniendo éxito en todo esto, es el enemigo de las almas, hermano Fran, porque está viendo que su obra de querer destruir, anular o descartar la ley de Dios de la mente del ser humano, lo está llevando al éxito. Y es por eso, hermano Frank, que nos hemos preocupado para presentar estos programas durante esta serie nueva que hemos titulado La Ley Moral de Dios. Amigos radioyentes, es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Que podemos ser bendecidos nuestros hechos. ¿De qué podemos ser bendecidos? O cómo podemos ser bendecidos, ¿verdad? Exactamente. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano Fran, me llama mucho la atención ese versículo porque Satanás nos quiere mantener o quiere mantener al ser humano esclavizado. ¿Sí o no? Como dice el apóstol Pablo, podemos ser esclavos del pecado. Jesús le dijo a los judíos, ustedes son esclavos. Y ellos le respondieron, en el capítulo 8 encontramos esa historia. Los judíos le dijeron a Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie.
Ahora tú nos dices, ¿seréis verdaderamente libres? Jesús les dice más adelante en ese capítulo, que yo sé que las personas que nos están escuchando han leído anteriormente, Juan capítulo 8, Jesús les dijo más adelante, ustedes son esclavos del pecado. Y si el Hijo os libertare, les dijo, seréis verdaderamente libres. O sea, hermano Frank, ya vimos que el pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿sí o no? Y Satanás quiere mantener al hombre, al ser humano, esclavizado en el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el apóstol Santiago, me llama mucho la atención ese versículo que usted acabó de citar, Santiago 1:25. El apóstol Santiago dice claramente que la ley de Dios es la ley de la libertad. ¿Por qué, hermano Fran, la Biblia la llama la ley de la libertad? ¿Por qué usted cree que la Biblia la llama la ley de la libertad? Porque cuando nosotros estamos guardando la ley de Dios, estamos caminando en libertad. Amén. Estamos libres ¿de qué? De ser esclavizados en el pecado. Cuando David se arrepintió de su pecado y confesó su pecado, dice, en verdaderamente estoy andando ahora en libertad porque guardo tus mandamientos. Amén. ¿De qué forma podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? Esto no es simplemente bautizarse, hermano John, ni decir pertenecer a otra iglesia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano no permanece en muerte. Así que preste mucha atención, amigos radioyentes, porque la persona que dice que es cristiana, como usted lo mencionó, pero no ama a su hermano, dice que permanece en muerte, no ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo uno puede estar seguro si ama a su hermano o no, amigo radioyente? ¿Se han hecho usted alguna vez esa pregunta? Bien, primera de Juan capítulo 5 y el versículo 2 nos dice lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? O sea, la persona que no ha pasado de muerte a vida es esa persona que no está guardando esos mandamientos de Dios. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, hermano John, en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los líderes judíos profesaban guardar la ley de Dios, pero odiaban a Jesús y procuraban su muerte. Según Juan capítulo 8, versículo 36 y 37. Miren cómo dice, así que pues, si el Hijo de Dios os libertares, seréis verdaderamente libres. Lo que mencionamos anteriormente, ahí está textualmente. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice Jesús, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Hay muchas personas que nos están escuchando en estos momentos y nos llaman y nos dejan mensajes en nuestro teléfono celular y tal vez no se sienten bien con nosotros. Sienten resentimiento. Todo eso, hermano Frank, Jesús lo ve y Él estudia y nuestros corazones, lee nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras palabras. Todo eso queda anotado en el libro de memoria allí en el cielo. Los judíos, como usted lo acaba de mencionar en San Juan 8, 36 y 37, profesaban ser muy religiosos. Iban a la iglesia todos los fines de semana, estamos de acuerdo. Pero en su corazón había resentimiento, había odio en contra del Mesías y procuraban matarlo. Por eso, como decía Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 y Primera de Juan 5, 2, el que dice que es cristiano y no ama a su hermano, dice que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos. ¿De dónde? ¿Cuál es el amor a Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son pesados. O sea, hermanos radioyentes, la mayor demostración de amor que nosotros podamos expresarle a Dios es que guardemos sus mandamientos. ¿Dónde deberán algún día presentarse a todos los hombres? Muy importante pregunta. Muchos de nosotros no sabemos, pero algún día, tanto ustedes como nosotros que estamos transmitiendo este programa, debemos presentarnos algún día
¿Ante quién? Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hermano Frank, cada uno de nosotros seremos juzgados por las obras de obediencia o desobediencia que hayamos cometido. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 también nos dicen, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchas personas piensan de que nadie se va a salvar por obras. Nosotros también estamos de acuerdo porque la salvación no es por obra, es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero las obras, hermano Fran, van a jugar un papel determinante en nuestro destino eterno en el tiempo del fin. Hermano radioyente, las obras en la vida del cristiano son los frutos de la fe. Porque esa fe, dice el apóstol Santiago, tiene que llevar frutos. La fe que no tenga fruto es una fe muerta. Y esos frutos son la obediencia. Y esa obediencia va a determinar en el tiempo del fin si nosotros vamos a entrar algún día al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice allí Apocalipsis 22:12, usted lo acabó de mencionar, Cristo viene a recompensar, o sea, a darle el premio, la recompensa de la vida eterna a cada uno según sea, ¿qué cosa? Su obra. ¿Cuál será la norma que Dios usará entonces en ese día del juicio? Muchas personas, hermano Fran, no se están dando cuenta que tal vez se está llevando a cabo un juicio en estos momentos. Dice el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, ahí está, juicio por la ley de la libertad. La ley de Dios será la norma que Dios usará en el día del juicio, hermano Frank. Así que nadie se escapará cuando seamos confrontados con esa ley que muchos hoy por hoy dicen que no tiene relevancia y que no hay necesidad de guardar y que ya Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Bueno, ¿por cuánto tiempo dijo el Salvador que la ley estaría en efecto? ¿Sería hasta la cruz del Calvario, como usted dice? ¿Sería después o antes? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice el mismo Jesús, no he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para guardarla, ¿no? Cristo vino a darnos ejemplo de obediencia, hermano John. Así lo leímos en San Juan 15:10. Y sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así es, gloria al Señor. O sea que Cristo fue claro y fue enfático y contundente al pronunciar esas palabras contenidas en Mateo 5, 17 y 18. O sea que la ley de Dios es eterna, tal y como leímos al principio de este programa radial. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, ¿cuál fue la respuesta que él dio, amigos radioyentes? Bien, vamos a citar Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, y nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús que dependía de estos dos requerimientos? San Mateo 22:40 nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que está contenida toda la ley en esos dos mandamientos, porque muchos hoy, hermano Frank, enseñan que solamente hay que guardar 2 mandamientos y no 10. Pero mientras que estos 2 grandes mandamientos continúen, toda la ley debe de existir, amigos radioyentes, al igual, porque de ellos la ley de Dios se suspende. Existen estos 2 grandes principios de amor. O sea, la ley de Dios está basada en esos 2 grandes principios que acabamos de leer en Mateo 22, 37 al 39. Mientras que estos 2 principios existan, ella debe de continuar, o sea, la ley. Si uno ama a Dios con todo su corazón, hermanos radioyentes, no va a adorar a ídolos o a imágenes,
ni siquiera profanará su santo nombre. En vez de eso, recordará también el día que Dios ha establecido aparte como un día de reposo y adoración, que es el santo sábado de Jehová. También, si uno ama a su prójimo como a sí mismo, no atentará contra su vida, no le mentirá tal vez, o codiciará sus posesiones. Es claro que si uno tiene en su corazón estos dos principios de amor puestos por el Salvador, se debe de guardar la ley de Dios en todas sus esferas, hermano Frank, o sea, en todas sus partes. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca de la práctica de Cristo en guardar la ley? Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 nos dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si no hubo pecado en Él, hermano John, es que no violó ninguna ley, ¿no? Así mismo es, ese fue el principio que Cristo dejó establecido. Él es nuestro ejemplo, porque así lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 4. Anoten cada uno de estos textos, presten mucha atención, meditemos en cada uno de ellos. Dejemos que sea la Escritura y solo la Escritura la que nos hable en estos momentos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Amigos radioyentes, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no dejó a nadie en esta tierra para que sea un intercesor entre Dios y el hombre, o un representante entre Dios y el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, perdone, hermano John, que le interrumpa, por esta semana escuché en la radio unos periodistas mencionar al Papa de Roma como el sumo pontífice. Vamos después a aclarar un poquito más ese asunto, lo serio que es poner ese título a un hombre aquí en la tierra. Así mismo es, porque la Biblia dice que solamente hay un sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo Jesús. Aquí en esta tierra no hay ningún ser humano. Dios no dotó a ningún ser humano para que sea llamado sumo pontífice o sumo sacerdote o el representante de Dios o de Cristo en esta tierra. Con pecado. No, de ninguna manera. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, sigue diciendo Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Hermano Fran, la transgresión de la ley, que ya dijimos que es pecado, no tuvo poder sobre Cristo y no tendrá poder sobre todos aquellos que estén dispuestos a obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es maravilloso, hermano Frank, cuando pensamos en nuestro gran sumo sacerdote. Y es por eso que el Señor quiere que pongamos nuestros ojos, nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano Frank, ¿cómo yo puedo mirar a un ser humano igual que yo, que es pecador? Ya lo leímos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no hay nadie que se excluya. Le llaman sumo pontífice y santo padre. Así mismo es, hermano, esto es una blasfemia, porque claro, eso es blasfemia, porque el único santo es Dios. Muy interesante. Entonces, si Cristo no cometió pecado, hermano John, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, eso significa que Él guardó la ley de Dios perfectamente. ¿Será que Cristo espera eso de nosotros también? Exacto. O espera menos tal vez de nosotros. Bueno. Porque muchas personas se amparan en que Cristo era el Hijo de Dios y que Él sí pudo guardar los mandamientos, pero nosotros como humanos no lo podemos hacer. O que Él la guardó por mí y que yo no tengo que guardarla. Así mismo es. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro entonces, basado en esa pregunta que usted acabó de mencionar. ¿Espera Jesús menos de nosotros? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice: pues para esto fuiste llamado, para también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que fuimos llamados ¿para qué? Para seguir el ejemplo de Cristo, amigo radio oyente. O sea, la norma que nosotros tenemos que alcanzar por la gracia y el poder del Espíritu Santo es una vida semejante a la de Cristo Jesús. Y versículo más claro que este, hermano John, primera de Juan capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que dice que pertenece en Él, o sea, que el cristiano debe andar como Él anduvo. Amén, así es. Gloria al Señor. Satanás, hermano Frank, fue el primer rebelde. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado en programas anteriores. Por eso odia tanto la ley de Dios. ¿Por qué fue expulsado del cielo de acuerdo a Apocalipsis 12:9?
Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué, hermano Fran, fue arrojado Satanás del cielo? Bueno, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a 17 nos dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, y aquí está la respuesta, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Esa era la base del gobierno de Dios. Por eso Satanás fue expulsado. Él es el primer rebelde, el primer pecador, hermano Fran, y quiere llevar al mundo en pos de sí. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Interesante. ¿Y qué dice, hermano Fran, la Biblia de aquellos que profesan conocer a Dios y no guardan sus mandamientos? Aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos, que dicen que son cristianos y que llevan muchos años en determinada denominación religiosa o asisten a determinada iglesia. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Qué maravilloso eso, hermano Fran. Si decimos que conocemos a Cristo o a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. El que dice el versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que la Biblia llama mentiroso, hermano Fran, o mentirosos a aquellos que dicen ser cristianos y no guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quién es el padre de la mentira? Bueno, vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es, así que aquellos que dicen ser cristianos y no guardan los mandamientos de Dios son, ¿qué? Mentirosos. Y el padre de toda mentira es ¿quién? Satanás. ¿Qué caracterizará a la última iglesia, amigo radioyente? La iglesia remanente en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es la última iglesia que estará de pie en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira, o sea, Satanás, contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano Fran, Dios tendrá en el tiempo del fin una iglesia que estará guardando todos sus mandamientos. Este será su verdadero pueblo en el tiempo del fin en esta tierra. ¿Cuánto tiempo durarán los mandamientos de la ley de Dios? Salmos 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Hecho en verdad y en rectitud. Amén. El sol brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, o sea, el sol y la tierra, los preceptos divinos permanecerán para siempre. Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, como dijo Jesús, que se frustre una tilde de la ley. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos de la ley de Dios son inmutables como el trono de Dios, puesto que la ley de Jehová es perfecta. Cualquier variación de ella debe ser mala, por supuesto. O sea, hermano John, que los que obedecen los mandamientos de Dios y los que no obedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otro a hacerlo, son condenados por Cristo. Así es. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia
del carácter de la obediencia que las obediencias desarrollaría. Todos los que obedecen como él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley de Dios es santo, justo y bueno. Amén. O sea que por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños de ese gran adversario, hermano Fran, y deshonran a Dios, ¿sí o no? Así que son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir los elementos de la discordia y la rebelión, porque muchos piensan que van a ir al cielo violando algún principio, y así peligraría el bienestar del universo celestial. Ningún hombre, hermano Fran, que desprecia voluntariamente un principio de la ley de Dios, entrará en el reino de los cielos. Amigos radioyentes, amigo hermano Frank, a través de todas las edades, la obra de Satanás ha sido la misma. ¿Cuál ha sido? Hacer de ningún efecto la ley de Dios. Él tiene los hombres y mujeres enfatuados, lo que lleva a confundir la luz con las tinieblas y el error por la verdad. Comenzó, o sea, Satanás, esta obra donde en el cielo, ya lo leímos. Y desde entonces, amigos radioyentes, ha estado tratando de engañar al mundo. Él les dice a los hombres y a las mujeres que Dios ha derogado o ha cancelado o ha abrogado todas las leyes y que ahora abrirá las puertas del cielo a los transgresores. Él declara que su expulsión del cielo, o sea, la expulsión de Satanás, fue una acción severa y fuera de lugar, y que aquellos que encabezaron la rebelión pueden ahora entrar en el cielo, porque su esfuerzo para abrogar la ley ha sido un éxito y el gobierno de Dios ha sido cambiado. ¿Qué les parece a ustedes? Pero si esto fuera así, amigos radioyentes, Satanás habría hecho en la tierra lo que intentó hacer en el cielo, y por lo tanto tendría derecho al trono del cielo como el principal gobernante, hermano Fran. Y eso es lo que Satanás ha hecho creer al mundo hoy, que las personas van a entrar al cielo violando los mandamientos de Dios. Bueno, Salmos 19, versículos 7 y 8, vamos a repetirlo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pudimos darnos cuenta a través de este programa radial en esta hora, hermano Frank, amigos radioyentes, de que la ley de Dios es inmutable, es perpetua, es eterna. Y es por eso que Cristo está haciendo un llamado a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a tu vida. Cristo quiere demostrar a través de su vida de obediencia perfecta en esta tierra que cada uno de nosotros podemos obedecer, hermano Frank, fielmente cada uno de esos preceptos. Amigos radioyentes, el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos, pero si usted desea comunicarse con nosotros, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Muy importante, si quiere entrar a la página de internet de nuestro programa radial o de nuestro ministerio, entre a www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará estudios bíblicos, encontrará videos. O si desea visitarnos, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos congregados todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.